¿cómo están? Vamos a seguir con el tema de la personalidad. Ya vamos a empezar con un primer autor que es Alfred Adler. Los capítulos del libro son bastante largos y amplios porque tratan pues de abarcar la mayor parte de aportaciones que tienen esos autores de sus teorías, pero vamos a ir poco a poco para que podamos entender y no nos perdamos. Vamos a platicar un poquito de su vida, primero el chismecito de su vida y luego a lo que venimos. Así que déjenme contarles que Adler tenía un colega a quien seguía y que por mucho tiempo creyó que podía compartir ideas y descubrimientos, pero eso no fue así. Lamentablemente no. Pasado el tiempo, Adler comenzó pues a no parecerle algunas cosas que proponía su colega y ya que éste no se abriría a nuevas ideas más allá de lo que él propusiera o no se saliera de sus consideraciones, pues su relación no tardó mucho y, tronó, se rompió. Esto fue muy fuerte para Adler porque en cada oportunidad que tenía lo menospreciaba y negaba la relación que habían tenido. Según los libros, este comportamiento fue poco esperado porque decían que era una persona muy serena y muy amable, pero pues la respuesta después de este rompimiento fue todo lo contrario. Adler nació el 7 de febrero de 1870. Su madre, dedicada al hogar, entregada completamente a sus hijos, y su padre, un hombre judío, entregado a su trabajo, al comercio. Él era un pequeño muy enfermizo. A los 5 años casi muere por neumonía. También él tenía 7 hermanos, entre ellos uno menor, que se llamaba Rudolf. Lamentablemente murió a los 4 años y murió pues en su casa y fue encontrado por Adler justamente. También tenía un hermano mayor, su hermano mayor llamado Sigmund, que por cierto, su ex colega, su ex amigo, ex colega porque igual en los libros dicen que no fueron amigos, ¿no? Como que no pasaron hasta ese punto. No sé por qué, pero creo también, porque entendí, que Adler sí lo veía así, pero Sigmund no, hablando de su ex colega. Pero bueno, regresemos. Llamado Sigmund, que es su hermano mayor, tiene el mismo nombre y que por cierto su ex colega es muy conocida, así que ya se estarán imaginando quién es. Espero que sí. Su hermano mayor, Sigmund, gozaba de una mejor salud que Adler y no sé si por esa razón él comenzó a desarrollar una rivalidad que se extendió hasta la adultez. O sea, Adler envidiaba, por decirlo así, a su hermano mayor. Cuando los hermanos crecieron, tomaron caminos pues separados. Por un lado, Sigmund le fue muy bien en los negocios, mientras que Adler le fue muy bien en la fama. Aunque esto no lo reconocía porque decía que para él, su hermano mayor, siempre seguía siendo el mejor. Desde ahí vamos viendo que tenía sentimientos de inferioridad. Adler era una persona que le gustaba juntarse con grandes grupos de personas. Era muy democrático, poco rígido, muy abierto, bastante relajado. A comparación de su ex colega, que era pues todo lo contrario, yo creo que también por eso adoptó pues ese comportamiento de ser poco rígido, porque su ex colega era muy... No te sales del cuadrado que dibujó. Ahora, teniendo este precedente un poquito de su biografía, de su autobiografía, vamos a adentrarnos a la teoría. Una de las cosas que lo llevó a la fama, o sea, al reconocimiento, fue su teoría. Su teoría se llama psicología individual, inclinada a una visión optimista de las personas. Adler proponía una manera de ver la vida. Esto es algo muy parecido, estas teorías de la personalidad son muy parecidas a las religiones que existen y que se siguen creando, pese a que te lleven pues al mismo punto, son explicadas, son abordadas de maneras diferentes y esto es lo mismo que pasa en las teorías de la personalidad. Los diferentes autores te explican cómo ven la vida, te sugieren que te guíes con lo que les funcionó. Evites lo que les pasó y así llegues a lo que para ellos era lo ideal, lo que para ellos era la felicidad. Teniendo ya una idea de lo que nos quieren explicar, podemos ser más abiertos y entender desde dónde lo dicen. Con esto último me refiero a que las personas actúan y piensan de acuerdo con lo que vivieron, con lo que han visto y lo que les han enseñado. Y si Adler
propone que las personas nacen con cuerpos débiles, con un sentimiento de inferioridad y tienen una dependencia hacia los demás, nosotros podemos tomar una posición no negativa, no de rechazo, sino una de empatía, una en donde nosotros ya aprendimos a escuchar y a entender por qué lo dice. Y si no lo recuerdas, regresa el video y vuelve a ver la introducción, en donde te doy ese chismecito de la vida de Adler. Otra cosa, no porque nosotros no hayamos pasado por eso significa que desechemos lo que él nos explique, porque el añadir otras posibilidades nos abre nuestro pensamiento. Ya no somos aquella persona que solo comparte y defiende lo que en su única vida aprendió. ¿De acuerdo? Tendrás más de una vida viviendo en ti cuando escuches y entiendas las propuestas de las otras personas, no solo la de él como psicólogo o la de alguien reconocido o algún actor o cantante. Esto también sucede en nuestro círculo cercano, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, el desconocido que vimos en la calle, cómo es que tal vez actuó de una cierta manera y nos llamó la atención. Hay que pensar de dónde viene esto. A partir de eso que acabo de explicar, creo yo que podemos escuchar un poco más de lo que Adler quiso compartirnos. De acuerdo con la psicología individual de Adler, hay dos tipos de personas, las personas equilibradas y las personas con carencias. Los equilibrados son aquellos que tienen éxito y que se preocupan por los demás. Las personas con carencias son aquellos que se sienten inferiores, no pueden preocuparse por los demás, pero tienen la motivación para lograrlo. Y te preguntarás, ¿cuál es el éxito? El éxito depende de cada persona, porque el ser humano tiene la capacidad de crear su propio objetivo. Eso también lo decía Adler, su comportamiento y su propia personalidad. De por sí igual no solo lo dice él, tenemos la certeza de que cada ser humano tenemos esa capacidad de crear, de pensar, de analizar, de reflexionar, adaptarnos, crecer, evolucionar. Y también otra cosa, podremos decir, y si no tenemos un objetivo, porque no sé qué hacer con mi vida, o tal vez no sé qué carrera elegir, o tal vez ya me despidieron y no sé qué más hacer, o ya cumplí con todas las metas que ya me había puesto, y listo, ¿no? O sea, ¿qué más sigue? Pero hay una cosa, no te puedes quedar como que sin querer algo en la vida. Porque si no tenemos un objetivo, aquellas personas caen en un sentimiento de inferioridad, su vida no tiene sentido y eso se puede resultar en depresión. Adler también creía en una capacidad única de los seres humanos que se terminaba de desarrollar a los 4 o a los 5 años de edad, que es la creatividad. Pero si esta capacidad que él nos decía no es adecuada, podía distorsionarse de lo que él consideraba una persona equilibrada, es decir, una persona consciente de lo que hace y que esa persona sabía por qué lo hacía, no llegaba a eso. Por ejemplo, una niña mimada, una niña consentida, en lugar de crear su propio objetivo con esa capacidad que tiene como ser humano que nos decía Adler, que era la creatividad, su objetivo será seguir siendo consentida. No se preocupará por los demás y no sabrá por qué lo hace. O sea, sí, para ser consentida, pero ¿qué crecimiento, creatividad hay ahí? Nada. Además, como persona, se estanca. Adler también propone dos tipos de objetivos. Uno, superioridad personal e interés social. El primer tipo es un tipo de persona que solo está centrado en cubrir sentimientos de inferioridad, quien solo se preocupa y ve por sí misma, por ejemplo, asesinos, ladrones y estafadores. La segunda está orientada en el interés social, no solo para ella, sino también para los demás. En algunas ocasiones, no sé si les ha pasado, platicando tal vez con amigos, con otras personas fuera de nuestro círculo cercano, pues son personas frescas, son personas que si bien no piensan como nosotros, nos dan otra perspectiva que no habíamos contemplado y como que empiezas a cuestionar a veces lo que haces o por qué es que recibes ciertos tratos y tú dices, pues yo ya lo había visto normal y no pensé que estuviera mal, ¿no? Porque eso siempre había estado en mí o en mi vida o siempre me había comportado así, pero en cuanto sales de eso es cuando te das cuenta y te llega como que te caiga el 20 y tú dices, ay, espérate, como que suena raro, suena diferente, ¿qué es esto? Y poco a poco vamos entendiendo que no solo es como nos los enseñaron, sino hay otras formas y esto nos puede ayudar a relacionarnos mejor,
a tener más empatía, a comprender a los demás, a no criticar tan fácil o juzgar cuando vemos a alguien comportarse mal o comportarse bien. Y el tener estas perspectivas nos hacen bajar nuestras defensas. Con esto de defensas, igual más adelante lo vamos a ver, si es que lo han escuchado como mecanismos de defensa, y es un poquito más el psicoanálisis con Sigmund Freud. Por ejemplo, la negación, la evitación, que solo son algunas. Esto nos ayuda a varias cosas que poco a poco vamos entendiendo.